Muy buenos días, Dios me los bendiga. El Señor los sigue iluminando y llenando de mucha paz. Que sea un día maravilloso, lleno de muchas bendiciones el día de hoy. Día de resurrección. Buenos días, que Dios los bendiga. ¿Cómo amaneciste? ¿No contestas? ¿Cómo amaneciste? No, chévere que me pregunte. Me encanta que me pregunte. No, muy bien. Amanecí, después de esa noche fue un rosario súper lindo. Se los recomiendo que lo vean allí en nuestras páginas de Facebook. Lo pueden encontrar en Misioneros Católicos del Perdón y la Reconciliación. Estuvo muy lindo ese Santo Rosario, un rosario un poquito largo, pero maravilloso, porque hubo la participación de los niños, se apropiaron de cada uno de los papeles porque se hace representado pues de manera en audio, pero muy lindo, de verdad que impresionado por la participación en especial de los niños. Entonces fue hermoso. Entonces estoy de verdad muy contento y bueno, bendito sea mi Dios. Hoy es una nueva oportunidad de crecer en el amor del Señor. Bueno, Moni, entonces empecemos pues ya que me saludaste. Bienvenida pues a este precioso momento de gloria del Señor porque nos da Dios de verdad todos los días es, uno siempre le debe decir al Señor, manifiéstate Señor con tu gloria. Glorifícate ante nuestras dificultades. Y sabes que lo más hermoso que se glorifica todos los días porque nos da esta nueva oportunidad de estar en el amor de Él. Entonces, invoquemos su santa presencia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papá, qué precioso como te glorificas todos los días en nuestras vidas. Todos los días te glorificas. A veces nosotros siempre estamos como buscando una manifestación visible desde lo humano, pero espiritualmente siempre estás dándonos tu palabra, dándonos tu enseñanza. Todos los días nos das tu enseñanza linda. Qué precioso eres, papá. Gracias. Y hoy queremos recibir también esa palabra viva que se quede muy atesorada en nuestro corazón y que la pongamos por obra, no solamente que quede allí, sino que esa palabra vaya sacando tanta toxina emocional, tanta basura que tenemos de pronto desde el pasado, que nos saque tanta cosa que tenemos en nuestra mente, porque a veces no nos deja esas situaciones vivir plenamente tu palabra. Regálanos la presencia del Espíritu Santo y que al estudiar tu palabra podamos cada vez ser esos dignos hijos tuyos. Amén, amén, amén y Amén. amén. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre Mateo 22, capítulo 22, versículos del 34 al 40. Los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos, y uno que era maestro de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Y el segundo es parecido a este. Dice: Ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son la base de toda la ley y de las enseñanzas de los profetas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y te quiero dar una pregunta. ¿Qué es un mandamiento? La palabra mandamiento. Mandamiento viene de mandato, de ordenanza, de algo que se tiene que hacer, que no se puede dejar. Es una regla eh, para que nosotros las cumplamos, las hagamos. Los mandamientos surgen en el tiempo de Moisés, precisamente porque como el hombre se estaba dejando llevar por la carne, eh, entonces los mandatos hacen que la carne empiece a ser limitada para que se tengan espacios como espirituales, por decirlo así. Entonces, es importante que nosotros eh, podamos responder a esos mandamientos. Los mandamientos también se dan cuando la persona realmente no vive en el espíritu. Entonces, cuando la persona no vive en el espíritu, eh,
pues necesita reglas para poner límites a los deseos de la carne. Entonces, por eso se dice que es el tiempo de Moisés, está el tiempo de Moisés y está el tiempo de Jesús. El tiempo de Moisés es bajo la ley y el tiempo de Jesús es bajo la gracia. Aún así, eso desde lo espiritual empiezan a aparecer esas normas, ¿no? Esos principios. Mira, es bien curioso, ¿no? Dos mandatos que el Señor da, dos ordenanzas. Eso no simplemente es para que tú las consideres o no las consideres, es para hacerlas. Sí. No simplemente es para que tenlas ahí por si acaso algún día las quieres cumplir. Pero llama mandamiento. Se manda que se haga eso. Y curiosamente hay una frase que me fascina, un pensamiento. Que entre más normas hay, más corrupto es el sistema. Es curioso humanamente cuando uno estudia el código penal en Colombia, está el código penal y está el código de procedimiento penal, o sea, lo que explica el código penal, cómo se debe llevar a cabo, y hay más de normas y normas y normas y normas, que si se sentó, que si se paró, que si estuvo presente, que si estuvo por allí, que si el otro lo miró, que si el otro no habló, o sea, una cantidad de cosas impresionantes, pero precisamente porque entre más normas hay, más corrupto es el sistema. Entre más normas pongas en tu casa, es porque no las estás cumpliendo tú y no estás llevándolas tú a cabo, sino que tú estás imponiendo las normas y no las estás poniendo a cabo. Humanamente han habido normas, siempre han habido normas, incluso desde los homínidos, o sea, desde el Australopithecus, Pithecanthropus, todos esos tenían normas. El nombre neandertal, ellos existieron, sí, o sea, porque eso es innegable, porque no, la antropología, ¿qué han descubierto? Eso, ¿qué han descubierto? Así sean animales, lo que sea, pero incluso en los mismos animales hay normas. Y hay unas normas muy particulares y hasta estrictas. Entonces, ¿qué sucede con respecto a esas normas nuestras? Incluso, yo no sé si tú has escuchado eso de diente por diente, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, que esos eran de un rey que llamaba Hammurabi. El código de Hammurabi es muchísimo más antiguo que nuestro Señor Jesucristo, o sea, en normas humanas, ¿no? Y normas muy estrictas. Entonces le quitaban la oreja, le quitaban la nariz, le quitaban la vida si alguien cometía fallas. Unas normas impresionantes había, unas cosas locas, unas cosas impresionantes. Por ejemplo, en las épocas, les voy a contar solamente por anécdota, pero para llegar al punto fundamental de por qué nosotros tenemos solamente dos principios fundamentales, ¿sí? Nuestro Señor no borró los otros ocho, sino que les dio vida a esos otros ocho mandamientos, porque son 10. Por ejemplo, en la época de las primeras culturas humanas, los asirios, los sumerios, eran tan paganos que las niñas, cuando ya sea prácticamente a los 10 añitos, 12 añitos, las dejaban allí en el pórtico antes de entrar al templo de ellos, y El allí ático. en el ático, no ático, no, El atrio. en el atrio. Ático. Y ellos entraban con las niñas y les hacían lo que quisieran los hombres. Es increíble. Sí, es como la ley humana siempre trata de buscar el dañar a las personas, pero la ley espiritual nuestra siempre trata de amar y corregir y vivir una vida de santidad amando al prójimo, pero primero amando a Dios. ¿Por qué nos causa dificultad entonces esos mandatos, Moni? Si son tan estrictos, porque dice, mandato es mandar, mandan a que hagan. ¿Por qué nosotros no obedecemos y no cumplimos los mandatos, Moni? Pues Rafa, precisamente una de las cosas que, ¿por qué nos causa dificultad? Porque muchas veces no queremos desacomodarnos de lo que es la carne, de lo que vivimos nosotros en la carne. Y lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas, o sea, en la fuerza carnal. Entonces, realmente nosotros somos débiles, nosotros tenemos muchísimas tentaciones y pues desafortunadamente esas tentaciones y si tú eres débil y si te llama más la atención el placer, terminarás rompiendo esos mandamientos, ¿cierto? Esos mandatos.
Por eso es que el Señor todo el tiempo está allí en que tenemos que nacer de nuevo, pero nacer de nuevo, nacer al Espíritu, o sea, volver a tener la gracia de Dios en nosotros, porque es que teniendo la gracia de Dios en nosotros, el pecado es más fácil de vencer. O sea, porque ya no es la fuerza nuestra, no es nuestra intención, nuestra voluntad, no, sino que es la fuerza del Espíritu Santo en nosotros. Y eso hace que ya sea muchísimo más fácil, mucho más fácil realmente poder vencer las tentaciones. Antes puede uno darse cuenta de la trampa, puede darse uno cuenta del engaño que el enemigo está haciendo para que uno caiga fácilmente en la trampa. Entonces, es muy importante que nosotros estemos buscando precisamente esa presencia, ese nacer de nuevo, como lo dice en Juan 3, que nosotros debemos nacer de nuevo. Nacer de nuevo es romper esa dominación de la carne en nosotros y poder nacer al Espíritu, que es nacer a la gracia, y nacer a la gracia es tener el poder del Espíritu Santo para que podamos vencer con más facilidad y que esos mandamientos se cumplan en nosotros. Claro que sí, Moni. Y lo curioso es que mira lo interesante de nuestro Padre Dios y nuestro Jesús de Nazaret hermoso con todos con sus dos mandamientos lindos que nos dice. Y es que esos mandamientos no nos los deja simplemente vayan, ustedes hagan lo que quieran con ellos y cúmplanlos porque ustedes deben cumplirlos y no se van a morir. Sí, es real que nos morimos, si no, no los cumplimos, allá nos está esperando, como decimos en Colombia, la paila mocha. O sea, el infierno nos está esperando y no los cumplimos. Eso sí, Él nos da el libre albedrío, pero Él nos coloca las herramientas para poderlos cumplir. Y nos coloca ayudadores para poderlos cumplir. No solamente personas, ¿sí? Sino que nos coloca al Espíritu Precioso de Dios, que es tan hermoso. Al Espíritu Santo nos coloca de igual manera a nuestra Madre María, los que somos creyentes en nuestra Madre María preciosa. ¿Sí? No, los que sabemos, no creemos, no creemos, sabemos realmente que ella está real en nuestras vidas. O sea, y siempre nos coloca la palabra, ¿sí ves? Nos coloca los ritos que de una u otra forma tenemos en nuestras iglesias, para tratar de que podamos entenderlo. Se queda Él en la tierra a través del cuerpo y la sangre y nos da los sacramentos de igual manera. O sea, nos da múltiples formas para que nosotros no nos perdamos y podamos cumplir ese mandato. Porque sí es real que si no cumplimos el mandato, no hay vuelta de hoja. Entonces, frente a eso, pues realmente sí vale la pena que nos dejemos seducir por el Espíritu Santo, nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, incluso el alma, que es la esencia de Dios en nuestras vidas, nos está hablando, nos está haciendo, si se lo permitimos, que cantemos, que oremos, que meditemos, que exaltemos el nombre de nuestro Padre Dios. No somos de este mundo. Igual que hay códigos humanos, igual que hay códigos para manejar un carro, hay códigos para transitar, comportarnos en la sociedad, como por ejemplo, me llamó mucho la atención, pues eso no pasa en mi país, donde el césped debe estar muy bien podado en algunas ciudades. Me parece tan impresionante. Todos deben cortar el césped, ¿sí? Aquí que cortan y que se Eso deja. se matorra los jardines tremendo, Sí, ¿no? claro, se llena de basura, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, eso es cultura, pero entonces se debe cumplir esas normas. ¿Por qué si se cumplen esas normas, Moni? Se cumplen y se tienen que cumplir de una u otra forma, si no para la cárcel, ¿sí? Y se tiene el miedo porque de pronto las sanciones son muy altas. Por ejemplo, me llamó la atención, curiosamente, lo de los puntos, cuando la gente tiene para manejar, que tienen que tener puntos, ¿no? Tiene 10 puntos, 12 puntos, no sé cuántos puntos eran, y la medida que comete una infracción se le quitan puntos. Y si pierde todos los puntos, entonces le quitan la licencia por muchos años, ¿sí? Pero aquí es de una vez dinero, sí, dinero, 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 cash, cash, bueno, también en otro lado. Pero es curioso, son normas. Y si de pronto llega un policía y si el policía levanta la mano, hay, ¿sí? Al levantar la mano, nosotros nos detenemos, actuamos, nos bajamos y preguntamos, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Y por qué espiritualmente no? Cuando realmente lo más importante cumplir con lo espiritual. Nosotros tenemos unas normas, tú tienes unas normas. ¿Conoces los 10 mandamientos, por ejemplo?
Esa es una de las situaciones más Claro, críticas de nosotros como católicos, que no se conocen no se los conocen los 10 mandamientos. mandamientos, no se Ni conocen, siquiera se saben en la Biblia en qué parte están. no se conocen, ni se sabe en la Biblia. O sea, no se conoce ese manual. Los 10 mandamientos, dime cuál es el segundo mandamiento. A ver, ¿cuál es el segundo mandamiento? Te lo dejo como tarea. No es el que tú me vas a decir. Ese no es. Léete Éxodo capítulo 20 y te darás cuenta. Y ahora, pueda que nos sepamos los mandamientos, ahora, ¿los cumplimos? ¿Los comprendemos? ¿Los ponemos por obra? Y es bien interesante. De todas formas, eso con respecto a lo que es los mandamientos. Y aquí viene otra enseñanza, Moni, no sé si tú tienes algo con respecto a eso o la enseñanza, porque hay otra particularidad de este evangelio de hoy tan lindo. Y es la actitud de los seduceos, cómo siempre tratan, Los maestros de la y los ley. maestros de la ley, los que conocen la ley, los que conocen los mandamientos. Sí, maestro, ¿cuál es el mejor, cuál es el mandamiento Mandamiento. más importante? Un doctor de la ley. Una pregunta aparentemente ingenua, una pregunta aparentemente tonta, y siempre tratan de seducir a mi Señor. Hay que ser muy cuidadosos porque cuando uno está buscando la verdad y quiere cumplir con esos mandamientos, siempre va a haber personas incluso de la misma iglesia que te quieren hacer caer y que tú no cumplas esos mandamientos. Siempre van a haber detractores y personas que quieren hacerte daño, ¿no crees, Moni? No, no es solamente eso, o sea, no es solamente personas al mismo nivel, porque aquí habla de una persona con autoridad. O sea, en este momento, en este pasaje está hablando es una persona con autoridad, una persona que tiene conocimiento de la palabra. Y es esa persona la que está tratando de poner una trampa a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad. O sea, o sea, desafortunadamente todos, ojo, todos, en cualquier momento, por esa condición de pecado que muchas veces podamos tener, que porque no somos perfectos, si fuéramos perfectos, realmente no estaríamos acá. Pero como no somos perfectos y estamos en proceso de esa perfección, algunos más, algunos menos, desafortunadamente esa imperfección da cabida a que el mal nos use en un momento determinado. Por eso es que necesitamos todo el tiempo estar en esa comunión con Dios, porque esa comunión con Dios permite que nosotros, por decirlo así, cerremos nuestros labios en el momento en que estamos siendo o queriendo, mejor dicho, queriendo ser utilizados por el maligno para hacer daño. Pero como desafortunadamente, por más de que queramos, todavía hay cosas en nuestro corazón, es muy posible que se salgan palabras que no vengan de Dios, no vengan de Dios y que están buscando de alguna forma que la otra persona esté alerta. Ahí es donde viene a mí el pasaje de que dos es mejor que uno. ¿Por qué? Porque uno lo levantas y se cae, ¿sí? Si el otro se enfría, el otro lo calienta, pero tiene que ver mucho también con ese de, si tú te caes espiritualmente, el otro está allí, o sea, si tú caes en la trampa, el otro puede estar allí para ayudarte. Pero entonces es muy necesario esa unidad, o sea, cristiana, esa unidad de la iglesia, esa unidad, todos somos el cuerpo de Cristo. Es que uno se mira el cuerpo y no anda el brazo por un lado, el otro por el otro, las piernas por otro, no. O sea, hay una unidad y por eso tenemos que ser unidad de iglesia, que eso es lo que es muy, o sea, en nuestra iglesia es bien difícil que haya unidad, ¿sí? Porque cada uno anda por su lado, cada uno si tiene una dificultad por su lado, no hay esa hermandad. Y es necesario que generemos esa familia, porque el Señor habla de que somos un cuerpo, somos una familia. Y por tal razón, porque además de eso decimos Padre nuestro. Si decimos Padre nuestro, es porque somos familia, o sea, somos hijos, o sea, somos todos familia. Entonces, como tal, tenemos que buscar esa unidad. ¿Por qué? Porque el mal siempre estará mirando a quién va a usar para a ver quiénes van a caer, ya, poner trampas.
Y si entre nosotros todos nos ayudamos a crecer, a salir adelante, a orar, a estar unidos y estar buscando esa presencia de Dios, realmente podremos vencer, podremos salir adelante. Una de las características que tenían los judíos en el tiempo de los nazis, cuando ellos estaban en los campos de concentración, hace mucho tiempo leí en algún lado, que si ellos pensaban escapar, ellos no lo hacían de manera individual, ellos lo hacían en grupo. Particularidad de salir en grupo, que había más posibilidad de que ellos pudieran pasar. Si salen individual, pues más fácilmente encuentran una sola persona para poder matarla. Pero en grupo, algunos se podrían salvar. Entonces, es necesario que nosotros que nos unamos como hermanos para ayudarnos a encontrar ese camino de gracia, ese camino donde podamos volver a nacer de nuevo y ese camino donde el Señor nos va a ayudar a salir adelante, a darle vida a la ley. Eso es darle vida a la ley. O sea, ya el otro día Rafael explicaba algo y era cuando tú vives en la gracia, tú puedes ver algo que puede ser anteriormente tu pecado, ¿sí? Pero tú estás en la gracia, tú ves ese algo y tú simplemente lo esquivas sin mayor problema de decir, uy, no, esto es una tentación, por qué no lo quitan? ¿Por qué tal cosa? No, sino que ya como vives en la gracia, muy fácilmente tú vas a esquivar esa trampa y podrás, o sea, con la ayuda de nuestro Señor, salir por otro lado. Entonces, es muy importante, o sea, que nosotros nos demos cuenta de que eh, habrán personas, aún autoridades, que querrán hacernos caer en trampas. A veces ellos son inconscientes, a veces son conscientes, pero nosotros sí tenemos que estar alertas para estar allí en la presencia de Dios, en la gracia y poder vencer esos obstáculos. Y Moni, es bien particular lo que tú planteas frente al hecho de tener que estar en comunidad. Es una estrategia muy bonita, muy importante. No andar como Cusumbo solos. Sí, Bueno, un animalito que está en todos los países, pero nosotros lo llamamos cuzumbos, un consumo. que come frutas y tiene una trompita larga y tiene una cola. Son feitos, ¿sí? Y son animales que andan solos, ¿sí? Entonces le decimos así en nuestro país, cuzumbosolos. Y ya para terminar esta meditación, Moni, me llamó mucho la atención, recuerdas que un predicador decía algo muy bonito, que a él le gustaba mucho salir en bicicleta, ¿sí? Y él descubrió algo muy particular. Se dio cuenta que el trayecto que él llevaba de una ciudad a otra, ¿sí? Cuando él se iba en bicicleta, pues recorría pues, unas distancias considerables, digamos 100 kilómetros. Entonces se iba de una ciudad a otra, se gastaba más o menos unas 5 horas, 4 horas, ir de una ciudad a otra, o 3 horas, ¿sí? Y entonces él se vinculó con unos amigos que también les gustaba hacer esos recorridos un poco largos, y él en grupo se gastaba casi una hora menos, porque absorbían el viento, Rompían rompían el viento, o sea, el viento como genera de una u otra forma resistencia. resistencia, entonces si va solo, el viento tiene que afrontarlo solo, pero en grupo, el viento de una u otra forma iban rompiéndolo, igual que las aves. Las aves cuando migran, ellas van en B y van rotándose. La migración de los gansos es súper interesante. Y se alientan unos a otros con unos graznidos. Ellos se van alentando para que el de adelante lleve y va rompiendo, ¿sí? Eso mismo sucede con la palabra del Señor. Nos da la ley, nos muestra que debemos comportarnos, nos pone la norma, nos da el mandato. Eso no es para cambiarlo, ni colocarle arandelas, ni colocarle el código de procedimiento para cumplir, nos dice Código de procedimiento y mandato. código de procedimiento del mandato. No, nos dice que cómo tenemos que hacerlo, ¿sí? Y luego nos va realmente colocando personas que nos ayuden
a que esos mandatos se cumplan. Como por ejemplo, en este momento, pues, nos coloquen a nosotros para dar esa interpretación de la palabra. Nos coloca a los sacerdotes, nos coloca muchas formas de que podamos cumplir esos mandatos. Qué precioso es el Señor. Alabado y bendecido seas, Papito Dios, por ese regalo tan lindo de tu hermosa palabra, que cada día se haga más vida en nosotros. Segunda tarea que les vamos a dejar. La primera, ¿cuál es el segundo mandamiento? Según la palabra. Según la palabra. Segundo mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento que trae promesa? Segunda tarea. ¿Cuál es el mandamiento que trae promesa? Y está escrito. Y está escrito en la palabra. Trae promesa. El único mandamiento escrito que trae promesa. Bueno, todos son una promesa, pero en especial está escrito allí que trae promesa. Dios me lo bendiga. Ay, escríbanos ahí en Facebook o en YouTube, escríbanos y nos dan la respuesta y aquí los que den la respuesta, aquí los nombramos. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, ¿O no? me parece ¿Qué bien. piensas? Espectacular, Moni. Espectacular. Dios me lo bendiga. Dios los bendiga, que tengan un excelente día y un día de resurrección.